¿Qué cargas ustedes llegaron hasta el final? Mi apreciación para resistir. Y bueno, me dejan de último, espero no dormirlos en tiempo récord. Espero que el efecto del café les alcance todavía para las siguientes 2 horas que voy a hablar. Reitero mi agradecimiento a Henry y a la iglesia que auspicia esta conferencia. Para nosotros es un gran gozo poder participar siempre de lo que ustedes organizan. Es de altísima calidad y siempre nos gozamos de participar juntos. Desde el campamento donde fueron los chicos, ¿verdad? Ahí fue donde inició estos esfuerzos que hacemos juntos y esperamos en Dios que nos permita repetir muchas más actividades. Y también al pastor David, que participa acá de esta actividad. Estuviste también en la conferencia de Simon Trust, estoy mal. Ahí también te conozco. Muy bien. Gloria a Dios por eso. Bueno, vamos a cerrar las exposiciones y predicaciones de esta jornada haciendo una mirada hacia el elemento de la integridad como un elemento fundamental de una iglesia que realmente está avivada en el Espíritu de Dios. Y coloqué en el título de este mensaje, basado en Hechos capítulo 5, los primeros 11 versículos, el peor negocio de tu vida, el peor. ¿Cuál ha sido el peor negocio tuyo? El que más mal te ha ido. Ustedes son muy jóvenes, tal vez no han hecho demasiados negocios en sus vidas, pero estoy seguro que alguna vez, no sé, cambiaron una coca por un balón de fútbol, no sé, algo me les salió muy mal, estaba estallada la bola, no sé qué puede haberle sucedido, pero en la vida hacemos muchos negocios que a veces salen muy mal. Y aunque algunos negocios no suelen ser tan costosos para nosotros, hay otros negocios que sí pueden ser costosos. Estaba viendo un video, no me pregunten por qué estaba viendo esto, pero los jóvenes saben que yo veo de cosas increíbles en el internet y me alimento mucho de ahí. Sirven para ilustraciones de sermones. Estaba viendo un video en YouTube acerca de un youtuber que gana mucho dinero haciendo videos tontos, en donde él es súper aficionado al Pokémon. Entonces él empezó a coleccionar tarjetas de Pokémon y empezó a invertirle mucho dinero. Él es muy adinerado a pesar de lo joven que es. Y resulta que hizo todo un gran video acerca de un día que iba a abrir una caja que compró por millones de dólares, literalmente millones de dólares. Iba a hacer un video, donde ganó mucha plata con ese video también, de cómo iba a abrir esa caja de colección de las tarjetitas de Pokémon, una caja inédita, la más rara de todas, y iba a llevar a expertos que le certificaran, literalmente legalmente, acerca de que esas tarjetitas eran auténticas y toda la parafernalia de ese video. Para no cansarlos con el cuento, resulta que todas esas tarjetas que él ya había comprado y que a través de un coleccionista que consiguió el contacto, llevaron a autenticar y que ya había pagado, todas eran falsas. No, la cara de incomodidad del certificador no se las puedo ni describir, ¿verdad? Porque jamás él esperaba darle esa noticia, ¿verdad? Y él fue honesto, simplemente estaba haciendo su trabajo, pero estaba visiblemente incómodo de ver cómo este muchacho, quién sabe cuántos millones tiene en su cuenta, da igual, pero de cómo invirtió millones de dólares solamente para ser estafado. No sé si han visto también ese video de esa foto, que ese es un negocio muy malo que le salió al de la izquierda, estaba vendiéndolo a 30, no sé, algo de esos huevos. Él se las compró, lo dejó sin stock, puso los huevos que compró encima y ahora sí subió el precio. Hay malos negocios en la vida, chicos, y eso es también lo que podemos rescatar de este texto. Acompáñenme a Hechos, capítulo 5. Vamos a leer de ahí los versículos. Déjenme llegar a mí también. Voy a estar leyéndoles desde la Nueva Biblia de las Américas. Y leamos los versículos inclusive anteriores al final del capítulo 4, solamente para crear un contexto adecuado de qué es lo que está pasando. Desde el verso 32 del capítulo 4. ¿Están conmigo? Dice que la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común.
Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Y aquí está nuestro texto. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no está bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Señor, que tu palabra ilumine nuestro corazón por tu Espíritu Santo, y que aprendamos hoy, Señor, lo que deseas para nosotros, la integridad que deseas para nuestra vida y lo grave que es el pecado. Por Cristo Jesús. Amén. A modo de comprensión de este pasaje, vamos a verlo entonces dividido en 2, para hacerlo sencillo. Lo primero que vamos a ver de los primeros 4 versículos es eso que está ahí: el negocio de intentar engañar a Dios. Y los siguientes versos del 5 al 11, las consecuencias de ese mal negocio. Veamos entonces el primero, el negocio de intentar engañar a Dios. Versos del 1 al 4. Dice al principio entonces: este hombre Ananías confabula con Safira, su mujer, y dice: vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. El peor negocio que podemos hacer nosotros en nuestra vida, chicos y chicas, es no cumplir con lo que prometemos con Dios. Más adelante Pedro se lo dice: es que ya era tuya esa propiedad. El pecado de Ananías y Safira no fue vender la propiedad y dejarse una parte. El pecado estuvo radicado en que hubo una promesa previa a la iglesia y a Dios, por ende, de que ellos iban a participar de la satisfacción de las necesidades de la iglesia. Dice: no había nadie que necesitara algo, porque todos ponían sus propiedades a disposición de los apóstoles para que fuera una propiedad común. No existe ningún mandamiento acerca de que nosotros vendamos nuestras propiedades para hacerlo. Esa fue una disposición y una iniciativa que nació en la iglesia orgánicamente. Y en esta foto que tenemos de la historia de Hechos, tenemos una iglesia que fue al punto de no estimar ninguna posesión en esta tierra mayor a la extensión del evangelio. No estaban aferrados a lo material, no estaban conectados con lo material y con las comodidades de este mundo,
se desprendieron de todo con facilidad, prometiendo desde su propia iniciativa, esto será para la iglesia como un bien común. Esa promesa es la que incumple esta pareja y la que se pone de acuerdo en engañar. Así que cuidado con lo que prometemos a Dios. Nuestras palabras cuentan. Y se los digo en una época de posmodernismo donde las palabras no valen literalmente nada. Antes no había que firmar un solo documento, y me refiero a antes mi abuelo. Un apretón de manos de dos personas con palabra honorable era suficiente. Hoy, como las palabras no valen nada, plataformas como Twitter nos las limitan así. Aquí no tengo Twitter. Cualquiera puede decir cualquier cosa, cualquiera puede pretender ser algo, cualquiera puede mentir, engañar y hacer fachadas y no pasa absolutamente nada. En la democracia en la que vivimos, políticos pueden llenarse la boca de promesas hacia el pueblo comprarle todas y cada una de sus promesas, no cumplir ninguna y aún así no pasa nada. Tú y yo podemos comprometernos con Dios, decir que vamos a hacer algo y esa palabra dada a Dios, Dios sí la toma en cuenta. Jesús dijo de sí mismo ser personificadamente la verdad misma, la verdad caminando entre nosotros. Y a veces nuestra lengua no refleja a aquel que seguimos. Cuidado con lo que prometemos a Dios. Esposos, esposas que prometieron amar y respetar a su cónyuge. Ustedes no lo prometieron en un altar para que quede ahí en fotos y videos muy bonitos. Ustedes prometieron delante de Dios un pacto matrimonial de amar en salud, enfermedad, en riqueza, en pobreza. ¿Se dan cuenta ustedes lo que cantan? Directores de música, ¿se dan cuenta lo que ustedes están poniendo a cantar al pueblo de Dios? ¿Los compromisos que están diciendo? ¿O solo estamos siguiendo ritmos y música? Nuestras palabras valen delante de un Dios que toma todo en serio, que por su palabra creó todo, que es el Verbo hecho carne, que ha exaltado su nombre como su palabra. Las palabras de aquellos hechos a su imagen y semejanza cuentan también. Cuidado con lo que te comprometes y hablas delante de Dios. Y esto no es un estímulo o un desestímulo a prometer nada. Y por eso el siguiente punto, cuidado con no comprometerse tampoco, solamente porque sí vamos a ser llamados a cuentas. Así como estamos llamados a no incumplir lo que prometemos porque Dios lo toma en serio, eso no es una razón por la cual dejar de prometer nada a Dios. ¿Cuáles van a ser tus compromisos con Dios? Déjame decirte que los compromisos que tienes delante de Dios son los que ya Él exige. Y si quieres colocar votos a Dios, promesas y juramentos, como lo ponían los reformadores también, que son santos y que son deseables y que son justos y que son correctos y que alimentan y santifican nuestra alma, lo único que les pido es que los tomen en serio. Si ustedes proponen en su corazón no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, tomen ese compromiso, pónganlo delante de Dios y cúmplanlo temiéndole más a Él que a su pareja o lo que digan sus amigos. Comprométanse con Cristo. Realicen votos de santidad por Él, no solo en el área sexual, sino también compromisos, y lo decía anteriormente, compromisos también con nuestras finanzas,
compromisos con nuestras prioridades, compromisos con dejar atrás los ídolos, derribarlos, fundir esas imágenes y empezar a caminar en donde Dios quiere tenernos, que es de rodillas delante del trono de aquel alto y sublime. Cuidado entonces con no cumplir lo que prometemos a Dios. Dice más adelante, trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y es que podemos nosotros tener compromisos con Dios particulares que nosotros desde nuestra iniciativa hacemos, pero también hay unos que son ya de facto por ser cristianos, que están ahí simplemente por haber recibido a Cristo, por haber nacido de nuevo en el Espíritu. Ya esos son compromisos que son esperados de nosotros. Tengamos cuidado de no cumplir cada uno de ellos. Aquí es donde está el error de Ananías y Zafira. Se esperaba de ellos que no intentaran engañar a la iglesia. Nadie les dijo que vendieran sus propiedades como obligación de pertenecer a la iglesia. Por supuesto que no todos tenían propiedades, no podían venderlas, entonces no eran parte de la iglesia, o eran miembros menores en calidad o en... No. Sin embargo, ellos hicieron el compromiso y lo esperado de facto es que ellos cumplieran con su palabra. Dios ya espera cosas de nosotros, ya está revelado en su Escritura lo que debemos hacer. Y nuestras vidas enteras, y no menos que eso, es lo que Dios espera de nosotros. Nuestro todo. Ananías y Zafira tenían toda la propiedad, la venden, pero se guardaron para sí una parte. ¿Te estás guardando tu parte? Ananías y Zafira estaban dejándose una parte porque tenían un ojo en Dios y el otro en que si esto no funciona tienen con qué retirarse, tienen con qué pensionarse, tienen con qué salir avantes. ¿Tienes un plan de salvavidas por si acaso el evangelio no funciona? ¿O estás entregando todo a los pies de Cristo? Chicos y chicas, hay que contar el precio, hay que contar el costo de seguir a Cristo. El que quiere venir en pos de mí, ¿lo sabes bien? Niéguese a sí mismo, niéguese. No hay plan de emergencia, no hay plan B. Estamos entregando todo en nuestra convicción de seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos entendiendo de que la ciudadanía de los cielos es completa y que estamos pasajeros, peregrinos, caminantes que cruzan un lugar pero no se quedan ahí. ¿O te estás enamorando del lugar donde deberías solamente pasar para quedarte, no viendo los beneficios y las maravillas del cielo como más valiosas? No tengamos entonces reservas de emergencia. No te guardes nada. El compromiso nuestro es de venir a adorar a Dios como familia de fe, como nación del pacto. Por eso quedarse dormido un domingo o no planificar tu semana y quedarte estudiando precisamente el domingo en la mañana, no suena como alguien que está considerando el reino de Dios por encima. Todo empieza desde ahí. ¿Te gusta llegar tarde los domingos? ¿Te das cuenta que lo que venimos a hacer es a adorar a Dios? ¿Crees que puedes prescindir de una sección de ese tiempo solo por impuntualidad? Puedo perderme esta parte, pero me gusta más esta otra. ¿Quién dice que se trata de ti? Nuestra puntualidad inclusive, y estoy hilando bien delgado, nuestra puntualidad inclusive a la hora de presentarnos a la adoración congregacional los domingos, habla de si tenemos reservas en este mundo o no.
¿Qué de la escogencia de nuestra pareja? ¿Qué de nuestro compromiso con nuestro trabajo, los estudios? Oramos a Dios para que nos vaya bien en el examen, pero buscamos maneras de copiar y hacer trampa en ellos, de hacer plagio, de hacer otras cosas que no honran a Dios. Eso es seguir teniendo planes de emergencia. Eso no es entregar todo lo que se espera de nosotros. Hilo delgado para que cada quien tome de donde pueda tomar. Pero usted en su corazón haga la introspección. Revísese. ¿Qué es aquello que usted está dejándose para usted y no entregándole a Dios? Yo les digo, ese es el lenguaje que tengo con los chicos de mi iglesia. Sean agresivos con su testimonio. Que no quede la más mínima duda de que eres un raro de este mundo. Pero no raro por ser raro en sí mismo. Eres raro en este mundo porque los placeres de este lugar, porque las metas de este lugar no están por encima de Cristo como el galardón principal. Todo lo demás apoya, todo lo demás agrega, pero agrega para rendirlo al altar de Dios, no para echarnos flores a nosotros. Y por eso el reino de Dios es primero, su justicia, y Dios se encarga de añadir lo demás. Si tan solo ese fuera verdaderamente nuestro modelo. Se pegó esto. Ahí va. Vean lo que dice ahí. Una vez que se descubre este asunto, donde llegan con esa parte, al parecer Pedro entonces está por medio del Espíritu Santo discerniendo de forma especial, y eso quizá no lo tengamos nosotros hoy, y usted logre con muchísima precisión y con muchísima efectividad engañar a Henry, o a David, o a mí, o a Esteban. En este caso, Pedro no fue engañado. El discernimiento seguramente de espíritus estaba ahí presente. Y Pedro confronta a Ananías en su secreto y le pregunta: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Qué frase más espantosa. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón? Y es que eso es dar espacio al enemigo. Ese es el mal negocio que estamos haciendo cuando nos reservamos cosas y cuando creemos que podemos mentirle a Dios y engañar a la iglesia. Estamos dando espacio al enemigo cuando nuestra vida no está siendo íntegra en cada área, cuando no estamos llenándonos del Espíritu Santo, cuando no estamos orando, cuando no estamos siendo cautelosos y diligentes en nuestra santidad. Ese espacio, chicos y chicas, ese espacio no se queda vacío. Es que no hay neutralidad. O somos de Cristo o somos de sus enemigos. No hay campo neutral. O tienes a Cristo o desparramas. Cuando nos olvidamos de nuestra santidad, cuando nos olvidamos de que debemos crecer en el temor de Dios, estás dando espacio al enemigo. ¿Por qué? Y quizá una forma mejor de expresarlo. ¿Por qué has dejado que Satanás entre a tu vida para que tomes acciones que deshonran a Dios? Como el intentar engañarnos a todos. Y es que esa es la mentira del enemigo, ese es el negocio de él precisamente. Decirnos que todo va a estar bien. Es el Edén una vez más. Dios dijo A, pero es que yo digo B. Él no estaba diciendo realmente lo correcto. Y le hemos creído al enemigo. Él nos miente. Él nos miente. Él, según Jesús, es el engañador. Él es el que habla de sí mentira. Que no entre el mal en nuestras vidas, chicos. No permitamos ni demos espacio al diablo, como Santiago lo puso. Resístanlo, él se va a alejar. Pero no se resiste con armas de este mundo, no se resiste yendo al gym. Se resiste con armas espirituales, con defensa espiritual.
poniéndonos toda la armadura de Dios, ejercitándonos en nuestra salvación. Pablo lo puso: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Ocúpense. Ya Dios le dio los músculos, ya Dios le dio todo el equipamiento. Ejercítelo, hágalo crecer. Tome proteína espiritual. Ahí es donde vas a resistir al enemigo. Cuando estás cerca en oración, cuando su palabra está en tu boca de continuo, en tu corazón meditándola de continuo, cuando estás cerca de otras personas a las quienes rindes cuentas de tu moral, de tus acciones, cuando puedes obedecer a tus pastores, cuando sirves a los demás hermanos y te dejas servir por otros, cuando empiezas a activar afectos santos y empiezas a despreciar las comodidades y pasiones de este mundo por aquellas que son de Cristo y que aportan a tu santidad, ahí es donde el enemigo no tiene ningún lugar para entrar. Un solo espacio y él se va a meter. Ningún espacio y no puede entrar, porque estamos caminando en la luz. Y finalmente, este negocio de intentar engañar a Dios implica que no le estamos mintiendo a personas, le estamos mintiendo a Dios. Y mi gusanito teológico no puede pasar desapercibido esto. Dice verso 4 que mientras estaba sin venderse, ese terreno no te pertenecía, después de vendida no estaba en tu poder, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? Ojo lo que concluye: no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Verso 3, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Para mentir al Espíritu Santo. De forma que el Espíritu Santo, lo decíamos antes, no es una fuerza impersonal activa. Es una persona a la cual puedes mentirle. No le puedes mentir a la electricidad. Y si le mientes no te va a reaccionar. Te vas a una descarga, ¿no? Le mientes al Espíritu Santo y le mientes a alguien, no a algo. Y ese alguien, según Pedro mismo, y ahí está la gravedad de este negocio tan malo, es que le mientes a Dios. Y a Dios no se le puede mentir. No solo porque Dios lo sabe todo, sino porque también Él escudriña nuestros corazones. No podemos ocultarnos. ¿A dónde iría?, dijo el salmista, de tu presencia. ¿Cómo puedo esconderme? Realmente aquí el único engañado somos nosotros. Cuando nos reservamos cosas de este mundo, cuando no cumplimos nuestras promesas a Dios, cuando no cumplimos lo que Dios espera de nosotros, cuando damos espacio al enemigo, estamos engañándonos a nosotros mismos, a nadie más. Y tal vez esto es lo que confunde. En medio de ese pecado, el hecho de que la mañana siguiente despiertes es un asunto de misericordia de Dios, no de que no hay consecuencias. El profeta lo pone, que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Cómo nos gusta quedarnos ahí? Pero ¿qué dice el resto del versículo en Lamentaciones? Porque no nos pagó conforme a nuestra iniquidad. Que Dios tenga misericordia de nosotros no implica que mañana podemos seguir pecando. Que no se nos olvide eso. Nuestra falta no es contra hombres o instituciones humanas. A esas las vamos a engañar todo el tiempo. Es contra Dios. Recuerdo y atesoro mucho esta lección y que aprendí de algún video en algún momento del pastor Paul Washer, si ustedes también lo han visto. Él se ha dedicado mucho a desarrollar teológicamente el concepto del evangelio, un evangelio puro. Y él hablaba y le hacían la pregunta de cuál es el atributo de Dios más temible, ¿verdad? Y cualquiera intuitivamente se hubiera ido su ira, su justicia. Y él hablaba de que el atributo más temible de Dios era su santidad. Y tenía que desarrollar la idea porque intuitivamente no llegas ahí. Y su idea es brillante. Yo se las parafraseo y se las resumo de esta manera, y eso como me gusta presentarlo en la iglesia. ¿Cómo consideremos nuestro pecado, tan grave o tan poco grave o tan leve, va a depender de cuánto tengamos conciencia de la santidad de Dios? Es decir, entre más santo reconozcamos que Dios es, más grave es nuestro pecado.
Pero la persona que se otorga a sí mismo permisos para pecar ligeramente es una persona que claramente no ha comprendido ni ha magnificado, tal como Isaías lo hizo en capítulo 6 en la visión del trono de Dios, que Dios es terriblemente santo. No lo ha entendido, por eso cree que tiene permiso para pecar. Por eso no considera sus obras delante de un Dios santo que pedirá cuentas. Así que la pregunta aquí no es cómo consideras tu pecado, la pregunta aquí es cómo consideras la santidad de Dios. Y créeme, no puedes exagerar acerca de qué tan santo es Dios, porque no lo podemos ni siquiera imaginar. Tira la santidad de Dios para arriba, considéralo, aquel que es 3 veces santo, y tu pecado será delante de ti abominación. Por más que sea esa mentirilla, por más que sea ese plagio, por más que sea ver aquel videillo, y por más de que intentemos crear una categoría de pecados respetables inclusive dentro de la iglesia, Dios sigue siendo santo y nuestro pecado sigue siendo grave. Es contra Dios que estamos tratando de ir en este mal negocio. Dice el texto a partir del verso 5 que al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Así también Safira, cuando se dio cuenta, o cuando Pedro le desnuda que sabía acerca de este mal negocio, ella también cayó a los pies de él, expiró. Chicos, el pecado siempre nos ofrece una mejor vida, siempre vamos a creer que nos vamos a salir con la nuestra, siempre, así de cabezones somos. El pecado solo tiene por hijo la muerte. Esa es su herencia para nosotros, morir. Insisto, que la misericordia de Dios para nosotros no nos confunda en que se nos está dando un cheque en blanco. Que la muerte de Cristo y su expiación por nosotros y su purificación de nuestras vidas no nos confunda de que podemos vivir en pecado para que sobreabunde la gracia, como lo ponía Pablo. El pecado siempre mata, siempre. Y aquellos que hemos puesto ya nuestra confianza en Dios, lo que está haciendo el pecado en nosotros es eliminando esas posibilidades que tenemos para maximizar la forma en la que glorificamos a Dios con nuestras vidas. Pablo lo pone en Romanos 12, de que esas misericordias de Dios, debido a esas grandes misericordias de Dios, en lugar de seguir pecando, más bien nuestro culto racional y único culto ilógico de todo lo que Dios es y ha hecho por nosotros, es presentar toda nuestra vida como una ofrenda a Él. Por eso no tiene sentido dejarse una parte de la venta. Porque si las misericordias de Dios son tan grandes, y lo son, el único culto racional es ser sacrificios vivos, santos y agradables a Él. El pecado trae muerte y esa es la consecuencia de ese mal negocio. El triste desenlace de esta pareja nos da a entender cómo Dios realmente no juega con el pecado. La iglesia está naciendo y la reputación del evangelio está en juego. Dios fulmina a pecadores en público y crea un antecedente, un caso, y provoca temor. Y si usted puso atención en sus clases de escuelita dominical, quizás recuerde que esto tiene un paralelismo muy interesante con el pecado de Acán en Josué capítulo 7, donde Dios había demandado que una vez que se conquistara la ciudad de Jericó no podían dejarse nada para ellos, tocar cosa alguna. Eso era anatema, eso era maldición de Dios. Oh, pero Acán creyó que podía salirse con la suya y fue y recogió tesoro de guerra para sí. Y Dios hizo saber a Josué y a los demás que había pecado en el campamento.
y que no se iban a mover de ahí, ni iban a triunfar contra otros reinos, sin que ese pecado delante de Dios no fuera atendido. Dios desnuda que Acán es el que había tomado el botín de guerra. ¿Y cómo lidia Dios con el pecado dentro del campamento? Igual, lo extermina. Y no solo extermina a Acán y su esposa, y sus hijitos, y sus perritos y sus gatitos. Para Dios el pecado no es jugando. ¿Por qué para nosotros sí? ¿Por qué nuestra lengua es tan floja? ¿Por qué nuestros pies tan cansados? ¿Por qué nuestras manos tan atadas? ¿Por qué nuestros ojos tan sueltos? ¿Por qué nuestros oídos tan llenos de basura? Si para Dios el pecado es muerte. ¿Quieres una iglesia avivada? ¿Quieres una iglesia conectada con Dios? Necesitas una iglesia que lidie con el pecado. Y sí, y gracias a Dios, la disciplina en la iglesia está tipificada en la iglesia que continuó este legado hasta el día de hoy con nosotros. Y lidiamos los pastores con el pecado dentro de la iglesia. Decimos, tratando de restaurar al pecador. Pero lo que realmente, lo que tenemos en mente, si aplicamos disciplina eclesiástica correctamente, es que lidiamos con el pecado en la iglesia porque necesitamos preservar la reputación del Evangelio de Jesús y de su iglesia como mensajera. Si esa persona no termina arrepintiéndose en esa disciplina eclesiástica, debe ser tratado como gentil y publicano. Debe ser entregado a Satanás, en el lenguaje de Pablo. Debe ser llamado a arrepentimiento con dolor en nuestra alma, pero con convicción, porque la reputación del Evangelio está en juego. La credibilidad de este grupo de gente avivada y radical que inició la iglesia necesitaba ser impecable. Están predicando un nuevo mensaje, comillas, comillas, que necesita ser escuchado y creído por personas que viven consistentemente con ese mensaje. Es a causa de la mala conducta de los cristianos que Pablo coloca este pensamiento y lo ata a los judíos también, de que el nombre de Dios es blasfemado. Yo no quiero ser causa de que otras personas blasfemen el nombre de Dios porque me ven a mí predicar a Dios y vivir contrario a Él. No nos coloquemos en ese lugar. Que este ejemplo nos cause temor y que sirva para que advierta a otros lo que el pecado provoca en corazones tan ligeros. Tenemos esta certeza de que si hemos pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si algo puede traernos a pensamiento este pequeño pasaje de la Escritura de Hechos, es que el pecado es real, el pecado trae muerte y Dios lo castigará. Por eso Jesucristo es dulce. Entre mejor comprendamos nuestra pecaminosidad delante de un Dios santo, más dulce es Cristo. Mejor Salvador se muestra Él ser. Que nuestro pecado sea bien pecaminoso, porque inevitablemente llegaremos a Él. Para que Jesús sea más dulce. Y no lo estoy invitando a pecar gravemente. Les estoy diciendo, consideremos en medio de nuestro pecado que hay un Salvador más grande que nuestra culpa. El que cargó en Él la culpa de pecadores. Esa es una iglesia avivada, una que no pretende ser impecable en todo camino, sino una que lidia con el pecado porque Cristo es Salvador de los pecadores.
Pablo lo pone en este término: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, de que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el principal. ¿Es usted pecador? ¿Es usted pecadora? Lutero lo puso en este término: simul justus et peccator. Al mismo tiempo que soy pecador, Dios me ha declarado justo en Jesús. Que esta historia nos recuerde de dónde nos ha tomado Dios. No somos mejores que Ananías y Zafira. Somos simples recipientes de su gracia, en que no nos pagó de acuerdo a nuestra iniquidad, sino que nos dio en Cristo la salida de este patrón de vida, para que en la iglesia sepamos lidiar con el pecado con misericordia y gracia y podamos ser restaurados a una vida santa, con espíritus vivos y con deseos de hacer su voluntad. Por eso yo le invito a considerar esto: no podemos engañar a Dios con nuestro pecado. Dejémonos eso hoy. Dejemos de pretender. Dejemos de intentar engañar a Dios. No puedes. No lo vas a lograr. Y no escatimes en las medidas que necesitas tomar. Si tienes que vivir sin internet, o tienes que meter tu computadora al cuarto de tu mamá, ahí lo que sea necesario. Corta tu brazo, corta tu pierna, que es mejor entrar sin un brazo, sin una pierna al reino, que estar completitos al infierno. No escatimes, porque no podemos engañar a Dios. Demos gracias a Jesús y terminemos. ¿Qué tan cierto es nuestro Dios que no podemos engañarte? ¿En dónde podemos ocultarnos de tu presencia? ¿Qué puede haber en nuestro corazón que no sea un libro abierto para ti? Lo sabes todo. ¿Cómo nos gusta pretender y cómo nos gusta intentar engañar? Como si no lo supieras, como si no fuera grave. Damos espacio al enemigo, Dios, y lo impresionante de todo esto es que aún así estamos aquí escuchando una vez más que el pecado es grave, pero que Cristo lo venció. Dios y Padre bueno, que sirvan estas predicaciones y esta jornada para pulir aquello que sabes que necesitábamos escuchar, para desechar lo malo y retener lo bueno. Para escuchar de ti lo que necesitábamos oír, para de una vez y por todas dejar de seguir negociando con el pecado y con el enemigo y traer todo el precio a tus pies. Toda nuestra vida, todo lo que somos, todo aquello por lo que Cristo murió, que nos hizo valiosos y justos ahora delante de ti. Que solamente crezcamos de ahora en adelante, que solo crezca nuestra piedad y que seamos íntegros delante de ti, no para probar nuestro valor, sino el valor de aquel que es capaz no solo de salvarnos, sino de santificarnos hasta la estatura misma de Cristo, como es nuestra meta. No te engañaremos, nuestro Dios, y queremos dejar de pretender. Que tu Espíritu nos ayude. Es nuestra única esperanza. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Dios le bendiga, ¿no?